Aconsejo que tengáis boli, libreta, porque hay muchos elementos y muchos datos y muchas cuestiones que puede ir bien apuntarlos, porque el tema es bastante extenso, digamos. Voy a intentar coger más o menos a partir de 1921, que es la salida de la Guerra Civil Rusa, aproximadamente hasta hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y los pactos posteriores que determinan el mundo de posguerra. Es un periodo bastante denso de la historia, y voy a intentar dar algunas pinceladas y elementos políticos, teóricos e históricos que hacen a la lucha del trotskismo contra el fenómeno de burocratización del Estado obrero ruso que se expresó en el estalinismo. En última instancia, para nosotros permitió esta pelea una brújula para orientarse en lo que significó la larga noche del estalinismo y la posterior restauración capitalista. Para el hombre que había participado en la revolución de 1905 y había dirigido el Soviet de Petrogrado, para quien había dirigido la insurrección de octubre de 1917, para el hombre que había creado el Ejército Rojo de la noche a la mañana y había combatido contra 14 ejércitos imperialistas que asediaban al joven Estado obrero ruso, para este hombre la pelea que finaliza en 1938, o mejor dicho, que se cristaliza en la fundación de la Corte Internacional en 1938, y que había sido una conclusión de una larga lucha contra el estalinismo que había surgido con la oposición de izquierda en 1923, esa pelea había sido la más importante de su vida. Es decir, no es poca cosa, no había hecho pocas cosas Trotsky en su vida como para opinar que esa era la pelea más importante y en la cual no había quien pudiera darla sino él, que era uno de los pocos sobrevivientes de la generación de Lenin que había dirigido la revolución, porque el estalinismo había arrasado con toda esa generación. El trotskismo no se limitó solamente a hacer una crítica del estalinismo, porque si no hoy podría ser visto como algo anacrónico, desde el punto de vista que hoy el estalinismo no existe como lo había visto Trotsky, como el gran aparato contrarrevolucionario en el que se transformó. Sin embargo, al calor de esta pelea, Trotsky fue haciendo avanzar el acervo teórico del marxismo revolucionario. Y nosotros vamos a ir viendo alrededor de los distintos procesos que se dan y las distintas discusiones en qué consistieron estas peleas. La pelea que dio Trotsky contra Stalin está lejos de ser un problema sucesorio frente a la muerte de Lenin en 1924, ¿no? Como nos quiere presentar muchas veces la escuela de historia liberal, un problema de una lucha de poder en la cúpula del partido bolchevique a la muerte de Lenin. Está lejos de eso. En 1938 Trotsky va a plantear en la fundación de la Corte Internacional, y cito textualmente: si nuestra generación se ha revelado débil para imponer el socialismo en la tierra, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia. La lucha que se desarrolla sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas, a las fracciones y a los partidos. Es una lucha por el porvenir de la raza humana. Será una lucha larga y dura. ¿Vale? Esto era lo que opinaba Trotsky en relación a la pelea que va a cristalizar con la fundación de la Cuarta Internacional. Pero veamos cómo empiezan los primeros elementos de discusión en los oposicionistas rusos sobre el problema del partido y cuáles fueron las diferencias que fueron desarrollando. A la salida de 1921 de la guerra civil, la economía rusa había quedado devastada, habían sido la propia revolución y la guerra civil habían dejado la producción en el campo y en la ciudad a niveles que incluso estaban por debajo de la Primera Guerra Mundial.
realmente una situación complicada. El comunismo de guerra que se había aplicado durante esa época había significado la tensión al máximo de las relaciones entre el proletariado y el campesinado, teniendo en cuenta que esa alianza era vital para la supervivencia de la revolución en un país eminentemente atrasado, donde el proletariado era una franca minoría en comparación a un campesinado que era inmenso. Y el partido había también sufrido importantes pérdidas en la guerra civil, de los mejores elementos obreros que se habían unido a la militancia en el partido bolchevique y que habían sido parte del proceso revolucionario. El partido al mismo tiempo había cogido una gimnasia que tenía más que ver con las necesidades militares del proceso revolucionario, y eso había generado algo sobre lo que Lenin se va a pronunciar incluso en vida, que son elementos burocráticos hacia adentro del propio partido bolchevique por las presiones de la propia situación, ¿no? Segundo. El partido había visto degradada su democracia interna, ¿no? A partir de ese momento, y Lenin habla abiertamente de esos peligros y en última instancia le plantea a Trotsky que en nombre de ambos tenían que dar una pelea importante alrededor de ese punto. Incluso en el propio 10º Congreso del Partido Comunista se toman resoluciones, aunque sobre el problema del burocratismo, lo cual da cuenta de que era un problema que no estaba abiertamente planteado en el partido bolchevique. Lamentablemente estas resoluciones en el 10º Congreso, que se realiza en el medio de la guerra civil, que tiene toda una serie de discusiones también que lo cruzan, quedan por el propio desarrollo de los acontecimientos, quedan en papel mojado. La oposición de izquierda se empieza a formar alrededor del año 1923, agarrando todos estos problemas de la falta de democracia interna en el partido que se empezó a expresar, el peso que significaba la gestión del Estado obrero para el partido bolchevique diezmado después de la guerra civil, y todo eso empieza a agrupar toda una serie de dirigentes que firman una declaración alrededor del problema de la democracia interna del partido, y que abre ese debate. Esto es en 1923 y al mismo tiempo se empieza a desarrollar en este año un proceso importante en Alemania, ¿vale? Alrededor del peso de lo que significó el Tratado de Versalles y la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr, en Alemania estallan una serie de huelgas que generan una situación muy favorable a la revolución proletaria. En este momento hay una coalición socialista-comunista en Sajonia y en Turingia, y el Partido Comunista Alemán no sabe utilizar estas conquistas que habían hecho en tiempos de paz y ponerlas al servicio de una nueva situación en donde la insurrección está a la orden del día, y más bien mantiene su pasividad, manteniendo la dinámica de conquistas graduales que se iban sucediendo. Y entonces queda con el paso cambiado, la burguesía alemana da un golpe militar, derrota las plazas fuertes que se habían conseguido en Sajonia y Turingia, y acaban con el proceso de la revolución alemana que se estaba dando en ciernes. En la Internacional Comunista, básicamente la fracción que está a la cabeza, con Stalin, le echa la culpa a los dirigentes alemanes, ¿no? A Brandler y el tal Heimer, pero no se hace cargo absolutamente de nada de la responsabilidad que había tenido la Internacional Comunista
en esta derrota cuando los habían, bueno, por consejos de la propia internacional habían llevado adelante esa política. Esto genera un problema enorme para la Revolución Rusa, profundizando el aislamiento, el atraso y la apatía en un sector de las masas. Trotsky iba a decir que en los procesos revolucionarios la psicología de las masas, que ponen todas sus esperanzas en que la revolución vaya a resolver rápidamente sus problemas, cuando se dan cuenta que eso no es tan mágico, que no ocurre inmediatamente, sectores de esas clases que habían sido parte de las fuerzas revolucionarias tienden a volver al orden, especialmente los sectores campesinos, que en parte habían visto satisfechas sus necesidades con lo que significó la expropiación de las tierras a los grandes terratenientes. Dicho esto, esto generó una oleada conservadora en toda Rusia, que tuvo su expresión hacia dentro del propio partido bolchevique. La expresión teórica de este conservadurismo que se empieza a dar en Rusia es justamente el socialismo en un solo país. Ya en 1924 Stalin desarrolla esta teoría que hace de la necesidad una fortaleza. En 1924, directamente ya también, Stalin inventa el epíteto trotskismo, porque la posición de izquierda hasta ese momento se reivindicaba bolchevique-leninista, oponiendo el trotskismo al leninismo, ¿no? Que va a ser parte de una larga campaña del stalinismo por mostrar a Trotsky como un leninista de última hora, menchevique, que dudaba en los momentos más importantes de la revolución. La historia va a demostrar que eso no fue así. Esa más bien fue la caracterización del propio Comité Central del partido bolchevique, con excepción de Lenin y Trotsky, que coincidieron en los momentos cúlmines en relación a cuáles eran las tareas. Hasta ese momento jamás se había hablado del socialismo en un solo país. Todo el marxismo revolucionario entendía que desde el principio el socialismo tenía que ser superior al capitalismo, incluso desde el punto de vista, y muy especialmente desde el punto de vista de la productividad del trabajo. Al socialismo no se podía llegar desde un país atrasado como era la Rusia soviética o la Rusia zarista, sino que desde el marxismo siempre se había pensado que no bastaba con expropiar a la burguesía, sino que el socialismo se trataba de poner lo más avanzado de la técnica de la época, planificando la producción, pero siempre de lo más avanzado de la época. Marx y Engels se prefiguraban la revolución y la posibilidad de alcanzar el socialismo partiendo de la base de la técnica más avanzada existente en Alemania y en Gran Bretaña. Y Trotsky y Lenin entendían la revolución rusa en un país atrasado como un primer eslabón en la cadena de la revolución europea y la revolución mundial. Jamás se les pasó por la cabeza la posibilidad incluso de que Rusia resistiera mucho más allá sin que la revolución mundial viniera en auxilio de la propia revolución rusa. Desde ese punto de vista, Lenin y Trotsky ya entendían que en última instancia, si se socializaba la miseria en un país atrasado como Rusia, tarde o temprano todas las excrescencias de la vieja sociedad iban a surgir y la realización del socialismo era imposible desde este punto de vista. Bueno, esto es en 1924, la teoría del socialismo en un solo país, pero después van a haber dos hechos más de la lucha de clases antes de que se entre en la década del 30, que van a profundizar el aislamiento de la propia revolución rusa
Esto es en 1926, la huelga general del Reino Unido, que va a ser un fracaso, y en 1927 el importante proceso de la Revolución China. ¿Vale? La Revolución China en 1927, por consejo de la Internacional Comunista, el Partido Comunista Chino se disuelve en el Kuomintang, que era el partido nacionalista de este país. El ala derecha del Kuomintang, con Chiang Kai-shek a la cabeza, termina ajustando cuentas hacia el interior del Partido Nacionalista Chino y en Shanghái masacra a los comunistas en una acción militar. Esto fue una verdadera catástrofe guiada por los consejos de la Internacional Comunista con Stalin a la cabeza, que llevó a la disolución del Partido Comunista Chino. Esto va a ser otro de los elementos que también va a tomar la oposición de izquierda, planteando la absoluta independencia de los partidos obreros del resto de los partidos. Dicho esto, en 1927 aproximadamente, Trotsky es expulsado del partido, es confinado a Siberia y un año después es deportado de la URSS. Ya para ese momento el estalinismo estaba persiguiendo a la oposición política y en especial a los trotskistas desde 1924, con toda una campaña muy fuerte de calumnias y de persecuciones. Trotsky y los oposicionistas van a caracterizar a Rusia como un estado degenerado, es decir, la contrarrevolución no había podido aplastar a Rusia con la guerra civil, no había podido aplastar a Rusia posteriormente intentando generar revueltas del hambre a través del bloqueo imperialista, pero había logrado, tras el aislamiento de la revolución, que surgiera una corriente conservadora hacia dentro del propio partido, y el peligro contrarrevolucionario se expresaba por ese lado. El Estado obrero ruso era un Estado generado y el propio Estado ruso había generado todo montones de discusiones en el comunismo internacional. Algunos los caracterizaban, empezaban a caracterizar a la burocracia soviética como una nueva clase y a Rusia como un capitalismo de Estado. Trotsky va a discutir profundamente contra estas concepciones a lo largo de toda su vida, porque estas discusiones van a ser recurrentes, incluso siguen actuales hasta el día de hoy. Hay todo un sector que opina que la experiencia rusa fue eso, un capitalismo de Estado. Entendía que la expropiación de los capitalistas era un elemento altamente progresivo, entendía que el Estado ruso era un Estado obrero, que estaba degenerado burocráticamente y que había tomado el poder de una burocracia, pero no por eso se negaba a su defensa frente al imperialismo. Es decir, el problema de la defensa de la URSS fue una cuestión, y el carácter del Estado obrero ruso fue una cuestión que recorrió toda la discusión posterior, todo lo que fue el estalinismo, y que fue una discusión muy importante. En última instancia, el Estado ruso se estaba convirtiendo en un monstruo burocrático. Si era así, como decía el estalinismo, que el comunismo estaba concebido en sus 9 décimas partes, y si tomábamos como referencia lo que opinaban los clásicos del marxismo, desde Marx, Lenin y Trotsky, que es que alrededor de que la revolución fuera avanzando y se extinguieran las clases, la sociedad iba a dejar de necesitar una organización como el Estado para oprimir al resto de clases de la sociedad, porque estas habían sido disueltas. Uno se puede preguntar por qué el estalinismo, por qué en la Rusia soviética se da un proceso inverso y en vez del Estado debilitarse, se estaba convirtiendo en un aparato cada vez más monstruoso
y con tentáculos cada vez más largos que llegaban a todos los aspectos de la vida, desde el arte, la política, hasta la vida personal. Claramente esto era un síntoma de que las cosas no iban bien. No había un problema teórico en Marx o en Lenin, sino que había un problema práctico, lo que estaba pasando en la propia Rusia soviética. Otro de los elementos que habían llevado también a la oposición de izquierda a tener una posición muy crítica al principio era el problema de la economía en relación a lo que significó la nueva política económica en Rusia, la NEP, que fue una política para intentar reavivar la economía que estaba muy maltrecha, como habíamos dicho, después de la salida de la guerra civil, pero que tenía una política que tenía toda una serie de peligros porque revitalizaba la producción e intercambio en términos capitalistas para poder justamente revivir la relación entre la ciudad y el campo, y el estalinismo había tomado una política al principio de fortalecer a los sectores más pudientes del campesinado, lo que se llamaban como los kulaks, y esto tenía toda una serie de peligros. Bueno, los oposicionistas se oponían a eso, planteaban que había que justamente fortalecer la industria, que el campo tenía que ser colectivizado pedagógicamente, intentando demostrar a los campesinos que la propiedad colectivizada era infinitamente más productiva que la pequeña propiedad campesina. Pero la economía de Rusia va en un zigzag de un lado hacia otro, primero dándole aire a los pequeños campesinos y a los campesinos medios a que se enriquecieran con el intercambio, con la producción del campo, y en 1928 el estalinismo pega un giro de 180 grados. En este momento se empieza lo que se conoce como el tercer periodo, que va a durar hasta 1934. Se llamaba tercer periodo porque los estalinistas consideraban que era el tercer periodo del capitalismo. El primer periodo era el capitalismo, el segundo periodo era el imperialismo, el tercer periodo era un proceso de revoluciones inminentes en todo el mundo. Bueno, esta caracterización va a ser errónea, ¿vale? En este periodo empieza la colectivización forzada del campo, que va a ser la base posterior de los planes quinquenales. Hacia 1930, aproximadamente el 90% de las tierras ya estaban colectivizadas. Este proceso evidentemente no fue pacífico y significó una represión muy importante a todo el sector del campesinado, en donde ya los campos de trabajo forzados y los campos de concentración eran una realidad para toda la oposición política y para cualquier sector que se opusiera a la línea estalinista, por más esquizofrénica que fuera. Si un año antes les decía que se enriquecieran a los campesinos, un año después los expropiaba a palazos. El estalinismo, desde este punto de vista, ya empieza a mostrar todas las características que le vamos a conocer posteriormente. Un culto a la personalidad que jamás se hubiera hecho posible en tiempos de Lenin y Trotsky, un culto a la personalidad que llegó al punto de embalsamar a Lenin, al gran dirigente de la revolución, y mostrarlo como un muñeco en un mausoleo. Un culto a la personalidad que hacía que llamaran a Stalin el padre de los pueblos, algo que poco tenía que ver con la tradición marxista revolucionaria y más tenía que ver con la religión. Dicho esto, el estalinismo convirtió al partido único en un mantra, ¿no? La guerra civil había llevado a que los bolcheviques plantearan de forma excepcional. Tanto es así que ni siquiera fue una resolución pública de los propios bolcheviques, sino una resolución interna
de la prohibición de las fracciones en un momento muy delicado de la revolución. Bueno, el estalinismo va a coger esto y lo va a hacer una norma para todo el proceso posterior. Es decir, el partido único, todos saben que la dictadura del proletariado se da entre los bolcheviques, una fracción de izquierda de los social revolucionarios, es decir, que el partido único ya quedaba desmentido por la propia práctica de los bolcheviques, que no entendían la revolución, la dictadura del proletariado como la dictadura del partido único, ni entendían el partido como una entidad monolítica sin derecho a discusiones y fracciones. La propia historia del partido bolchevique demuestra absolutamente lo contrario. O sea, los bolcheviques se dieron el lujo, por decirlo de alguna manera, o por decirlo en palabras de Lenin, muchas veces de tener profundas discusiones sobre el problema sindical o sobre el problema sobre distintos problemas, incluso bajo el fuego de los blancos en el medio de la guerra civil. El propio 10º Congreso que estamos antes tuvo dos fracciones, no una, dos peleas fraccionales de discusiones, pero que todas al final la propia experiencia de la revolución llevaban a la síntesis en el partido. Es decir, el leninismo estaba lejos de significar los métodos de calumnia que había aplicado el estalinismo posteriormente frente a cualquier diferencia interna. El estalinismo también va a significar la reacción en dos aspectos importantes en los que había sido pionera la Revolución Rusa. La Revolución Rusa había dado un fenómeno democrático inmenso alrededor del problema del derecho de las naciones a su autodeterminación. Varios pueblos habían conseguido su independencia a la disolución del imperio zarista por la política de los bolcheviques, que reconocían este derecho sin condiciones, y había servido como la mejor herramienta para la posterior conformación de la URSS como una federación socialista de repúblicas libres que voluntariamente se federaban, incluso después de muchas veces reconocer su independencia primero, y habían sido arrancadas a las direcciones del nacionalismo pequeño burgués. Bueno, todas estas conquistas tienen con el estalinismo una vuelta atrás, ¿no? Todos los pueblos que habían sido independizados habían conquistado el derecho a educarse en su propia lengua, a tener su prensa escrita, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso vuelve hacia atrás. El ruso se impone como la lengua principal en la prensa, en la educación, incluso posteriormente otras lenguas van a tener una traducción al cirílico para, es decir, todo el chauvinismo gran ruso vuelve nuevamente de la mano de lo que significa la reacción estalinista. Tanto es así que después, en 1936, el estalinismo va a reformar la Constitución soviética, lo que Trotsky va a llamar la liquidación jurídica de la dictadura del proletariado, y ya en la Constitución soviética de 1936 se deja de hablar de pueblos en plural y se habla de pueblo en singular. Y, por supuesto, en esta Constitución queda borrada del horizonte la perspectiva de la revolución internacional. Bien, ya hacia 1932, Trotsky va a sintetizar en un texto que se llama Tareas y métodos de la oposición los elementos que son constitutivos del pensamiento de la oposición de izquierda. Y no me quiero olvidar ninguno, entonces voy a pasar a leer un pequeño resumen de estos puntos que señalaba Trotsky en este texto. Uno, la independencia, no lo estoy leyendo textualmente, es más bien un esquema. Uno, la importancia de la independencia del partido proletario, sacando las conclusiones de lo que significó la elección china de 1927.
el carácter internacional y permanente de la revolución proletaria como segundo punto. 3. El Estado soviético es un Estado obrero, a pesar de su degeneración burocrática, y los oposicionistas lo defienden frente al imperialismo de forma sin ninguna condición. 4. Se pronuncian contra el rumbo económico errante de la burocracia estalinista. 5. Era imprescindible el trabajo en las organizaciones de masas proletarias, en especial los sindicatos. ¿Vale? 6. Repudio a la fórmula que va a revivir el estalinismo de dictadura democrática del proletariado y el campesinado, una fórmula que había utilizado Lenin previamente a la Revolución Rusa de 1917 y que por la vía de los hechos había quedado descartada, ¿no? Lenin utilizaba esa fórmula porque consideraba que las tareas de la revolución en Rusia eran democráticas, pero no tenía ninguna confianza en que la burguesía pudiera cumplir ningún papel dirigente en esa revolución. Esta fórmula imprecisa queda descartada y más bien Lenin va a coincidir con Trotsky en la concepción permanentista de la revolución, ¿no? En el hecho de que, aunque Rusia fuera un país atrasado, se podía hacer una revolución aunque fuera más difícil llegar al socialismo, y eso dependiera del auxilio de los batallones del proletariado internacional. 7. La importancia de las consignas transicionales para las masas, superando la dicotomía entre el programa mínimo y el programa máximo que habían llevado el movimiento socialista con la Segunda Internacional a la enorme traición que significó la votación de los créditos de guerra. 8. La necesidad del frente único, y después veremos por qué hace tanto hincapié en este problema que señalaba la Tercera Internacional y que después fue tirado por la borda. 9. El repudio a la teoría del socialfascismo, que también veremos más adelante qué rol juega. Y 10. El reconocimiento y la importancia del reconocimiento de la democracia partidaria, uno de los problemas esenciales que había dado formación a la oposición de izquierda. Dicho esto, al calor de la crisis del 29, al calor del crack del 29, que es un golpe importante para la economía capitalista, se da en Alemania un proceso muy importante que va a ser un antes y un después desde el punto de vista de cómo veían los oposicionistas y Trotsky a la Unión Soviética. En 1933 asume Hitler por la vía parlamentaria en Alemania. Esto va a significar una catástrofe y va a ser posible gracias a la política del estalinismo y a su teoría del socialfascismo. Es decir, el movimiento obrero alemán estaba dirigido en buena parte, en su mayoría, por la socialdemocracia alemana. Y en la base de la socialdemocracia alemana también estaba buena parte de los obreros que tenían disposición y voluntad de enfrentar al ascenso de Hitler, que venía haciendo una carrera política importante desde los años 20, tomando los agravios que habían significado para Alemania el Tratado de Versalles. El Partido Comunista era una minoría importante, ¿vale? Y entre los dos partidos podían aunar las fuerzas necesarias para enfrentar al fascismo. El estalinismo se niega a llevar adelante cualquier tipo de frente único para enfrentarlo. La única forma de enfrentarlo era levantar justamente este frente único que pudiera defender las huelgas frente al ataque de los fascistas y poder enfrentarlos hasta el final. Pero esta posibilidad va a ser negada por la política traidora de la Internacional Comunista, que va a aislar
al movimiento obrero, lo va a dividir y con muy poca resistencia los nazis van a tomar el poder en Alemania. Esto abría la puerta al avance del militarismo alemán, y Trotsky ya en esa época va a prever la Segunda Guerra Mundial que se estaba preparando. A partir de este momento hay un antes y un después en cómo ve la oposición de izquierda y Trotsky a la Internacional Comunista. En toda la Internacional Comunista no hay una sola persona que tenga una visión crítica sobre este problema, sobre la política que había llevado el stalinismo a la Internacional bajo su dirección para la Revolución Alemana, lo que significó para Trotsky que la Internacional Comunista estaba muerta, ¿vale? A partir de ese momento, los oposicionistas rusos, desde 1923 hasta 1933, entendían y levantaban un programa de reformas para la Unión Soviética. Caracterizaban a la burocracia como centrismo burocrático, pero todavía consideraban que tanto en el partido bolchevique como en la propia Internacional existían las fuerzas para llevar adelante una reforma del partido y encauzar el proceso revolucionario. A partir de 1933, Trotsky se convence de que la Internacional Comunista está muerta y que es un cadáver maloliente, no sirve para nada desde el punto de vista de los intereses del proletariado, y se convierte en un gran aparato contrarrevolucionario, y Trotsky y los oposicionistas no se van a equivocar en este punto, y la historia posterior lo va a confirmar. A partir de este momento entonces, Trotsky se convence de la necesidad de fundar la Cuarta Internacional, una nueva internacional que pueda dotar al proletariado de una dirección, teniendo en cuenta que se aproximaba la Guerra Mundial y que las guerras mundiales son parteras de procesos revolucionarios. En 1935, el ascenso del fascismo coge a la Internacional Comunista discutiendo la política de los frentes populares. Si antes de esta fecha la socialdemocracia eran socialfascistas y los estalinistas habían hecho una teoría de este hecho que había tenido consecuencias catastróficas, sin mucha más explicación, a partir de 1935, los que ayer eran socialfascistas, hoy eran aliados democráticos en la lucha contra los fascistas. Esta política, que fue aprobada en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, va a tener consecuencias desastrosas en Francia y en España del 36, dos procesos revolucionarios que van a acabar en terribles derrotas y que van a dar la razón a Trotsky en relación a la caracterización que tenía de la burocracia estalinista como un órgano contrarrevolucionario ya consolidado sin ningún tipo posible de reformas. A partir en toda la década de los 30, pero especialmente hacia el final de la década de los 30, coincidente también con los procesos revolucionarios español y francés, se va a intensificar la represión del estalinismo y va a tener en especial va a ser lo que se conoce como la Gran Purga y los tristemente célebres conocidos como los juicios de Moscú. En estos juicios, toda la generación que había participado de la revolución junto a Lenin es puesta en el banquillo de los acusados y se consiguen confesiones en bases a torturas, ¿vale? Toda la generación de Lenin que había dirigido la revolución, incluso muchos de estos que habían sido aliados de Stalin contra Trotsky en los primeros años del proceso de burocratización, como Zinoviev, Kamenev o el propio Bukharin, así como otros héroes de guerra que habían sobrevivido a la guerra civil, como el propio general Tukhachevsky, van a confesar, con los
métodos de la privación del sueño, las torturas, las amenazas, así confiesa cualquiera. Entonces, y se va a quebrar toda una generación de revolucionarios y va a confesar sus crímenes. En 1937, como respuesta a esto, Trotsky en Estados Unidos y los oposicionistas de izquierda, ya la oposición de izquierda es una organización internacional con varias secciones en muchos países, llevan adelante la Comisión Denway, que es una comisión para desmentir todos los crímenes que se le achacan a los revolucionarios. Esta comisión va a encontrar que todos los acusados de los juicios de Moscú son inocentes, por lo menos de todas las acusaciones que el estalinismo les hace, ¿no? Ya sabéis que Trotsky era acusado de espía, de colaborador de Hitler, por lo menos hasta el pacto Hitler-Stalin, en donde en ese momento, para no molestar a Hitler, pasa a ser automáticamente colaborador de la CIA. Tontería que los estalinistas repiten hasta el día de hoy. Justamente en 1939 está el pacto Hitler-Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov, que va a acabar en 1941 con la invasión nazi de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. 1939 es otro momento en donde en el comunismo internacional se discute nuevamente sobre el carácter del Estado ruso, ¿no? Y la alianza con los nazis hace plantear a un sector de nuevo que automáticamente eso hacía que el Estado obrero ruso perdiera su carácter de clase automáticamente, ¿no? Bueno, Trotsky va a discutir profundamente contra estas concepciones en defensa de lo que se podía defender del Estado obrero ruso, a pesar de que el estalinismo ya era una dirección contrarrevolucionaria consolidada. En 1940 se produce el asesinato de Trotsky, asesinato que fue fundamental para Stalin, un asesinato que se conoce posteriormente que fue la orden fue dada tan temprano como en 1931, firmada por Stalin y otros miembros del Comité Central, esto por documentos que se fueron desclasificando a la caída del muro de Berlín, pero hasta 1938 no se empieza a llevar adelante los preparativos para este asesinato, que estaban enmarcados en lo que se va a conocer como la Operación Pato. Trotsky finalmente es asesinado en su exilio en México, en Coyoacán, a la edad de 61 años, el 20 de agosto de 1940. En 1943 es una fecha importante porque en esta fecha se da la disolución de la Internacional Comunista. Internacional Comunista fundada en 1919 al calor de la Revolución Rusa, que había hecho crecer el temor en el corazón de la burguesía mundial y que es dada por muerta en 1933. Pues el estalinismo vela su cadáver maloliente durante 10 años y en 1943 la disuelve, ¿no? La disuelve como gesto de buena voluntad frente a sus aliados imperialistas antifascistas que tiene ahora por delante. Ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, que por otro lado los trotskistas se negaban a entender como una guerra de regímenes, sino que caracterizaban, al igual que había sido la Primera Guerra Mundial, una guerra de rapiña imperialista que no se había podido terminar de resolver, incluso con la propia Revolución Rusa, de que había puesto fin a la guerra por el miedo que había generado las burguesías mundiales, que el peligro de futuros procesos revolucionarios como mostraba Rusia. Es decir, una guerra, la Segunda Guerra Mundial, una guerra de continuación de la primera, una guerra de rapiña imperialista. Posteriormente a esto se va a dar lo que se conoce como la coexistencia pacífica
posterior a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con la excusa de que, bueno, no se puede resolver los problemas de la revolución con la guerra entre estados, cuestión que hasta ahí podríamos estar de acuerdo, no es un problema de guerra entre estados, pero bajo esa premisa también desaparece la lucha de clases y la revolución como métodos para resolver las cuestiones de clase. Es decir, se va a un periodo de coexistencia pacífica en donde no solo la Unión Soviética no molesta al mapa azul del mapa rojo, sino que incluso presta importantes servicios para mantener la estabilidad y la paz con sus aliados democráticos. En 1945, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a configurar lo que es el mundo posguerra. Hay una serie de conferencias y acuerdos, las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, que configuran el mundo a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En estos acuerdos se va a reconocer la hegemonía de Estados Unidos como potencia mundial. La URSS, que 2 años antes, la Unión Soviética, que 2 años antes, bajo la dirección de la camarilla stalinista, disuelve la Internacional Comunista, 2 años después pasa a formar parte de la Organización de Naciones Unidas, junto a Estados Unidos y el resto de potencias imperialistas. Cambiaron la Internacional por la ONU, que pervive hasta el día de hoy. A partir de ese momento, ya los partidos comunistas en todo el mundo se convierten en agentes contrarrevolucionarios que van a dar un importante servicio a la burguesía en lo que va a ser el convulso escenario de posguerra, que va a estar plagado de procesos revolucionarios, ¿vale? Van a cumplir un rol pérfido en Italia, en Grecia, en Francia, en Hungría en el 56 y en la propia España posteriormente, ya después, en los 70, con la transición española. Eso se conoce un poco más. En última instancia, los levantamientos en la década del 70, en 1968, el Mayo francés, la Primavera de Praga, Tlatelolco en México y el propio Cordobazo argentino van a ser movimientos que van a poner en cuestión los acuerdos de Yalta y Potsdam, es decir, los que van a configurar el mundo de posguerra y que van a dar inicio a la Guerra Fría. Aproximadamente hasta esta parte del periodo histórico yo quería llegar, y como conclusión que me parece importante, Trotsky y los oposicionistas de izquierda fueron el sector más crítico y más lúcido del estalinismo, el que pudo hacer un análisis dialéctico teniendo en cuenta las cuestiones importantes que valía la pena defender de la Revolución Rusa, y siendo crítico acérrimo de lo que no era importante defender y lo que era inevitable y un deber criticar para los comunistas, de lo que había significado la degeneración del Estado obrero ruso, sin que eso significase pasarse a la reacción como muchos hicieron, ¿no? Entendiendo que en Rusia no había nada de que defender y que el estalinismo se había constituido como una nueva clase, cuando eso no era así, porque estaba ligado a cuál era su posición en el Estado soviético, y todo el periodo de persecución de la oposición justamente va a ser una muestra de eso, porque eran muestras de la debilidad de la burocracia y no de su fortaleza. En última instancia, gracias a Trotsky y los oposicionistas, podemos tener hoy una visión del comunismo que no esté reñida con el problema de la libertad, una dicotomía que el liberalismo quiere imponernos constantemente, ¿no?, entre el comunismo y la democracia liberal, y al calor de toda esa pelea
hizo más grande y más fuerte el acervo teórico del comunismo. En última instancia, un legado invaluable que preserva las ideas y las banderas del comunismo y el socialismo y que desarrolló la estrategia y la teoría para que en última instancia los que nos proponemos transformar la sociedad en términos revolucionarios, hoy tengamos herramientas que son imprescindibles para poder comprender la historia reciente y los tiempos que corren. Es decir, sin Trotsky y los oposicionistas rusos no podríamos haber tenido, en el marco en que el comunismo oficial iba de un lado para el otro, sin rumbo, una visión, por ejemplo, sobre lo que fue los fenómenos nacionalistas en Latinoamérica, el fascismo en Europa o incluso lo que significó la propia Segunda Guerra Mundial. Entender, conocer toda esta historia que es parte de la tradición revolucionaria es fundamental y es parte de las tareas preparatorias de los revolucionarios para los momentos de lucha de clases más intensa que promete esta nueva situación. Eso para ahora.